Soy el doctor Ricardo Contreras, les voy a platicar sobre el trabajo que hicimos de la importancia de los capitales desde el punto de vista de Pierre Bourdieu en las MIPYMES de Celaya. Es el estudio empírico, pero que es importante pues contemplar para que ustedes puedan entender la complejidad de las MIPYMES. Bueno, queremos señalar primeramente hay una teoría del campo que la señala Pierre Bourdieu, es un sociólogo francés. En el 2011 realiza un libro que es muy importante, que todos leamos, que se llama Las estructuras sociales de la economía. Ha servido para hacer análisis muy puntuales y tratar de entender las lógicas que se van dando en los distintos campos, en el campo religioso, en el campo intelectual, en el campo deportivo, en el campo científico, en el campo académico. También habla de propiamente la teoría del campo en la empresa. Entonces, en la primera parte habla de la teoría del campo global, donde están todos los factores exógenos y están interactuando en la organización. Y luego vamos a ver a la organización. Bajo esta teoría que habla, se puede caracterizar a través de índices, tales como la composición jerárquica de la mano de obra, el capital educativo, el capital científico, el grado de diferenciación burocrática, el peso de los sindicatos, de los actores al interno de la organización. Entonces, esa es la dimensión de la organización en el campo y que tiene que ver con los actores que participan. Al interno de las organizaciones pues están los jefes, los trabajadores, los empleados, los técnicos que trabajan ahí. Bueno, esto es a grosso modo la teoría del campo, la teoría global, que tiene que ver con factores exógenos, y la teoría del campo, cómo se van dando las posiciones de los actores, cómo se reconfiguran las competencias al interno de las organizaciones. Y dentro de la teoría del campo hay algo que es muy importante, que son las teorías de los capitales. Las teorías de los capitales no solamente hablan del capital económico, que bien conocemos los administradores y los de las ciencias administrativas, los mercadólogos, etc. El capital económico es del que generalmente es con el que leemos las empresas, es con lo que analizamos a las empresas. Es fundamental, pero no es el único capital que existe al interno de las organizaciones. Y eso me da gusto porque permite pues que se amplíe y se diversifique y se haga un poquito más compleja nuestro análisis sobre las MIPYMES. Entonces, las teorías de los capitales, ya hablé del capital cultural, del capital social, hay un capital comercial que lo señala, un capital tecnológico, un capital simbólico, y esos capitales toman fuerza al interno del campo. Eso es importante, por eso es el primer contexto indudable que hay que hacer en la teoría de los capitales es el contexto del campo. Entonces, en las organizaciones económicas, empresas, es importante el capital social, porque son recursos, son talentos, son capacidades, son articulaciones que se van a desarrollar. El capital económico, bueno, pues este es el que más conocemos y del que más sabemos y que es importante ver su rentabilidad, ver su capacidad. Está el capital simbólico, que ahorita lo voy a exponer, el capital tecnológico, el capital comercial y el conjunto de fuerzas de los campos que hay en términos del manejo de estos capitales es importante. Bueno, vamos a hablar un poquito del capital social. El capital social es la capacidad que tiene la empresa para los actores sociales para articularse, para trabajar en equipo, para pasarse la bola, como decimos metafóricamente, para llegar a acuerdos, para entrar a los mercados, para conseguir clientes, para crear. Es muy importante que haya esas relaciones, y el capital social habla de esas relaciones que permiten potencializar a la organización o a los sujetos que trabajan en esa organización. Entonces
es esta parte de vinculación, ¿no? Esta parte de articulación, esta parte donde cooperamos al interno de las organizaciones. En la MIPYME juega un papel muy importante el capital social. Es más, podría decir que gracias al capital social muchas de las MIPYMES subsisten, si no, no podrían ni subsistir económicamente. El otro es el capital simbólico. El capital simbólico es el capital que tiene que ver con la representación de la empresa, ¿sí? Esta es una empresa familiar, goza de buen prestigio, tiene reconocimientos del cliente, tiene reconocimientos de la competencia sabe que es buena empresa o que es mala empresa, que adultera o que tiene valor agregado en sus productos, tiene una moral, tiene solvencia. La solvencia económica también puede ser un capital simbólico, pero la solvencia moral, la solvencia de que es una empresa que es derecha, que es pequeña o micro pequeña y está trabajando, eso es importante. Los valores, la mística es parte del capital simbólico. Los valores juegan un papel muy importante porque permite cerrar filas al interno de las MIPYMES. El reconocimiento internacional también es una forma de capital simbólico, que tengan las de calidad total o que tenga el reconocimiento de responsabilidad social, juega un papel muy importante. El hecho de que no sea una empresa corrupta, como a muchas empresas le ha pegado en el capital simbólico, casos de corrupción. No quiero hablar de las empresas petroleras y no quiero señalar de algunos centros comerciales que han participado como capital simbólico en empresas mexicanas o empresas extranjeras con referencia al apoyo a los empresarios, pero un apoyo que va más allá, ¿no? Bueno, está el capital cultural. Ya hablé del capital social, que es la capacidad de asociación, de articulación, de vinculación, de relacionarse. Está el capital simbólico, que es el conjunto es la capacidad que tiene la empresa de tener una presencia y una representación y que sea reconocida socialmente. Y ahora el capital cultural tiene que ver con el conocimiento. Es lo que otros teóricos hablan como capital intelectual, pero lo correcto es capital cultural. Y este capital cultural juega un papel muy importante en las organizaciones porque tiene que ver con el grado de conocimiento. No es lo mismo que tengamos una MIPYME donde la gente no tiene un nivel de estudio, no, es analfabeta o no sabe de la profesión o no sabe del oficio, a un taller, a un pequeño taller o a una pequeña tienda donde sí se sabe del oficio, sí se sabe de ciertos conocimientos administrativos, sí tiene idea y está actualizándose de su quehacer económico. Entonces, es el capital cultural y es muy importante. Para el mercado no se diga, el capital cultural es muy importante porque a veces muchas de las MIPYMES trabajan en festividades, en ferias, y es importante que sepan cuándo hay feria y el trabajo que se van a realizar. Bueno, tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento no es individual solamente, también el conocimiento es grupal. El capital cultural debe medirse no solamente por el número de gentes y el nivel de estudio, sino también si el equipo de la empresa, de la microempresa o de la empresa pequeña o la empresa mediana hace sincronía, se ponen de acuerdo, hay apoyos, toman decisiones. Fíjense que esto es bien importante. Me tocó ver, bueno, no ver, sino supe por parte de un consultor, me platicó un caso, él no sabía que era capital cultural, donde las empresas se quedan acéfalas. Entonces voy a platicar un poquito esta anécdota con la finalidad de que se entienda el impacto y el impacto económico que puede tener el capital cultural. Entonces cuenta de que llegó un funcionario nuevo, un ejecutivo nuevo, pero que era un funcionario público a una empresa mediana a esta región. Y lo primero que hizo, pues es aquí la regla es muy fácil, hay que aprenderse pues, las reglas de eficiencia y pues recortar es una forma de generar eficiencia.
Y claro, producir es otra forma más, y generar valor es otra forma de generar más, más rentabilidad. Y bueno, este cuate se fue por la cuestión de la eficiencia y del recorte. Y entonces lo primero que hizo fue a la dirección de producción, fue a la dirección de calidad, fue a la dirección de mercadotecnia, y cortó a los directores que ya tenían más de 20 años trabajando juntos. Trabajar juntos como equipo en un capital cultural es ponerse de acuerdo, ya sabe quién hace la rabieta, ya sabe, pero sacan el trabajo, ya se había sincronizado un equipo de trabajo, que metafóricamente es como un equipo de básquetbol o de fútbol americano. Entonces, donde ya hay comunicación, ya saben lo que hay que hacer, ya saben cuáles son los retos. Y lo que hizo este nuevo directivo, exfuncionario, pues fue recortar, quitar al que estaba de director y poner al segundo. El segundo era el ayudante, le preguntó al segundo, oye, ¿tú puedes hacer este trabajo? Sí. ¿Tú puedes hacer el trabajo de finanzas? Sí. ¿Tú puedes hacer el trabajo de comercialización? Sí, perfectamente, yo lo puedo hacer. Oye, le dijeron a los segundos, y en vez de pagarles, ¿tú puedes hacer el trabajo de calidad? Sí, yo lo puedo hacer, perfecto. Entonces ya a los grandes les pagaban 40,000 pesos, más o menos promedio, al mes, los quitaron, y a estos chicos les pagaban 15,000 pesos y ellos estaban felices por los 15,000 pesos y ser directores. Y claro, ya multiplicando 4 áreas funcionales, pues se ahorró bastante dinero. Pero ¿qué pasó? Pasó que dejó céfala, porque ellos ya habían experimentado la comunicación, ya habían experimentado el ponerse de acuerdo, ya sabían cómo se tenía que trabajar cuando había focos rojos en la empresa. Y los segundos habían sido segundos, no habían sido gente que estaba en la dirección y no conocían a los otros. Entonces, en lo que se ponen de acuerdo, en la experiencia, al externo con los proveedores, con los sindicatos, con la competencia, con todo esto generó un problema acéfalo, que si bien estaba el equipo no sincronizaba, no, no reaccionaba de manera sinérgica, no había procesos de comunicación que permitiera consolidar respuestas rápidas ante un ambiente caótico o de alta competencia. Entonces, ¿cuánto tiempo le va a llevar a esta empresa volver a armar un equipo, volver a tener experiencia, volver a establecer madurez comunicacional, madurez de identidad en términos de que asuman una responsabilidad y estamos claros qué es lo que estamos haciendo aquí? Es como un equipo de fútbol, un equipo de básquetbol, un equipo de fútbol americano. Puedes traer las mejores estrellas, pero si no sincronizan, va a ser un choque de egos, va a ser un choque de información, va a haber saboteos, va a haber... Ya cuando un equipo se integra a través del tiempo, de las experiencias, del conflicto, de las avenencias, pero también de la conciliación, de la paciencia, de los acuerdos, de la esperanza, de la visión conjunta, pues ya puede ir madurando. Entonces, ¿cuánto le va a costar a la empresa haber perdido sus cuadros principales y sustituirlos por cuadros secundarios? No es que los chicos nos desfacultemos, pero hay un problema de tiempo, de inversión, de interés, que en la empresa va a tener un impacto económico y va a tardar bastante tiempo en volver a armar un equipo que tenga un nivel de juego, un nivel de práctica, un nivel de competitividad y de colaboración sobre todo. Entonces este es el ejemplo que les quería platicar, que casi nadie platica esto porque siempre nos vamos con el rollo de los costos. Ahora, con referencia al capital, los capitales, yo creo que en la complejidad actual es importante, claro, no hay que olvidar la parte económica, es fundamental. Pero hay otras partes, y sobre todo en la micro y la pequeña y la mediana empresa, que juegan un papel muy importante. Entonces yo metafóricamente lo he platicado así. Imagínate tú que tienes un tablero. Entonces cuando platicas de competencia en el tablero, no es difícil para nosotros jugar ajedrez a un nivel. Bueno, ese es el capital económico. El capital social es otro escenario. Y es importante reconstruirlo para saber dónde estamos, con quién tenemos alianzas, con quién debemos de acudir, con quién tenemos que hacer mercado, con quién tenemos que hacer frente común para defendernos
con otras competencias, con otros países o potencialmente con quién tenemos que juntarnos para hacer innovación tecnológica, para hacer innovación de procesos o para hacer innovación de productos, para entrar a nuevos mercados, para que nos asesoren, porque pues, son las micro y las pequeñas medianas, si nos distinguimos o si se distinguen, son precisamente de que no tienen muchos recursos, entonces tienen que tener unas alianzas estratégicas con, por ejemplo, con las universidades que les puedan permitir ayudar a recrear, a formalizar, a impulsar ideas. Entonces, no solamente, o con los productores, o con un tipo de productores que con empresas Gacela, con empresas con las que está aprendiendo, con empresas motoras o no, con empresas del mismo para hacer un frente común más fuerte. Entonces, el capital cultural juega un papel muy importante y la asociación del capital cultural también. No solamente afuera, también al interno, que nuestra gente se esté preparando, que sepa más, mientras más habilidades haya, que no haya una rápida rotación, porque todo ese capital no se pierde solamente dinero, sino se pierde talento, se pierde fuerza, se pierde capacidades, ¿no? Bueno, y otro nivel pues es el capital simbólico, ¿qué le representamos a la sociedad que representan, donde interactuamos. Me ha tocado ver cosas muy importantes, por ejemplo, empresas que son responsables a un nivel cultural, ¿no? Que son las que patrocinan una carrera, que son las que patrocinan un evento, las que dan el trofeo en un torneo de fútbol. Cosas tan pequeñas que pueden ir articulando con el medio y siendo simpáticas, siendo adecuadas, siendo aceptadas por el medio para que no les roben, no les pinten, no les pintarrojen, no les saboten a la empresa. Entonces estos procesos son muy importantes y generalmente en las llamadas ciencias administrativas nada más ves lo económico, pero no ves las estrategias para capital social, capital cultural, capital simbólico, capital ecológico y mucho menos capital tecnológico y comercial. Bueno, nosotros hicimos un trabajo de investigación en Celaya, en la región Laja Bajío principalmente, donde levantamos 418 entrevistas de un universo en aquel entonces de 1.372 unidades económicas, levantamos 418 y trabajamos métodos cualitativos que también son importantes, pero sí queríamos levantar no 3 casos, sino un grupo de casos que nos pudiera platicar un poquito más sobre la importancia de los capitales en la región. Y la pregunta fue simple, más orientada por historia de vida. Les preguntamos, ¿nos podría contar brevemente la historia de la empresa, sobre qué problemas tuvo y cómo lo solucionó? Y adivinen qué, que sí nos dijeron bastantes cosas sobre estos capitales, que a continuación les voy a platicar. Bueno, pues aquí van a ver ustedes en la gráfica cómo está distribuida. Aplicamos 265 entrevistas a micros, 114 a pequeñas, 32 a medianas, 9 a grandes, bueno, porque así levantó la mesa, pero predominantes son micros y pequeñas empresas. Bueno, ¿qué encontramos? Fíjense que a mí me interesaba mucho saber que en las historias de vida, en los relatos de cómo se inició una empresa y qué vicisitudes tuvieron para echarla a andar, encontramos algo muy importante, que la familia es el detonador más importante de capital social. Entonces encontramos colaboración familiar, predominantemente en las micro, y en las pequeñas más o menos un poquito menos de una tercera parte. Vimos la herencia familiar, fíjense, que también es la familia, cómo juega un papel muy importante. 37 casos, 16, que es aproximadamente el 58 de 420 son como una octava parte. El apoyo económico familiar, van a ver ustedes la tabla, el ganar confianza a sus clientes, la colaboración de la familia política. Si nosotros sumamos la colaboración familiar, la herencia familiar, el apoyo económico,
familiar, la colaboración de la familia política, la inversión de la familia migrante, van a ver qué tan importante es la familia. Y la familia apoya con dinero, con esfuerzo, con trabajo. Entonces, por eso es tan importante el capital social familiar al interno. También hay clientes que juegan un papel importante. Sí no encontramos mucha con articulación de otras empresas, sí vimos algunos casos de accionistas y vimos algunos casos donde el gobierno apoyó, pero podemos decir que más del 60 y tantos por ciento, 65% fueron apoyos familiares. Entonces, a este libro yo le iba a poner con la pequeña ayuda de mis amigos, que era porque yo trataba de encontrar eso, que hubiera apoyo de los amigos, de los conocidos, pero no. Encontramos apoyo principalmente de la familia en la micro, en la pequeña empresa, como su fuerza. Bueno, esto es con referencia al capital social. Con referencia al capital cultural, les preguntamos a la gente y nos dieron 1000 respuestas. Se hace a través de criterios cualitativos que permiten clasificarlos, y después, una vez que ya tienes la información, ya pues vas haciendo lo que se llama caja de desastre, que ya teniendo pues vas colocando el número de frecuencias de las respuestas y del tipo de respuestas en el tipo de las clasificaciones por naturaleza de las respuestas. ¿Qué encontramos? Bueno, pues encontramos que la mayoría tiene experiencia en el giro. Fíjense que eso es muy importante, que muchas de las empresas pequeñas, de las 420, encontramos que la mitad, un poquito menos de la mitad, tienen ya experiencia en el giro, o sea, no están experimentando. Sí encontramos un porcentaje menor que tiene experiencia raquítica, o sea, muy poca, y otra que estaba en fases de experimentación, de que están viendo si funciona esto, si funciona aquello. Eso es muy bueno, pero bueno, no estaban consolidadas en saberes. Está la experiencia en la actividad afín, o sea, donde se comparten experiencias dos o más empresas. De conocimiento e innovación encontramos que de 8 de 420, pues en aquel entonces que hicimos el libro, en el 2009 aproximadamente, no había tanta fuerza de esto de la innovación. Grupos especializados sí había, ya eran menores. Asesorías sí hay muchos, pero a veces los que asesoran no saben mucho de lo que pasa. Estudios y ensayo-error, o sea, pues la parte de experiencia, a ver si funciona o no funciona, y ahí iban dando. Y manuales, pues es la más corta. Se supone que, pues yo sé que la lógica en las empresas MIPYMES, micro, pequeñas y medianas, son más culturas ágrafas, es decir, que no se escribe mucho porque no hay tiempo para escribir. Pero bueno, a diferencia de la grande, que donde sí se dan manuales de procedimiento y de organización. Solamente de las que encontramos, una tenía esos manuales, y sin embargo pues son conocimientos sintetizados. El capital simbólico, bueno, hay proceso de posicionamiento en el mercado, fue la mayoría. Hay una actitud y disposición al reto y al trabajo, eso es importante también. El prestigio de la calidad y el servicio, encontramos un tanto. El gusto del cliente por el producto, de acuerdo a lo que dicen los mismos productores, y el reconocimiento del producto. Entonces son estas las que encontramos como principales capitales simbólicos de las empresas. Y bueno, también quiero señalar que las que no contestaron o no hicieron referencia a esto, sin embargo, juega un papel importante el capital simbólico, que se conozca o a la empresa o al producto o a los productores o al dueño. Eso es importante, que se haga, que tenga presencia en la comunidad, que se conviva con la comunidad. Y más porque ahorita estoy haciendo estudios sobre pobreza, y yo creo que el capital simbólico juega un papel muy importante, porque tenemos que solidarizarnos para poder levantar esta nación que ha sido corrompida, saqueada y demás. Por eso es importante el capital simbólico. La moral juega un papel muy importante, ¿no? Bueno, pues aquí en la siguiente imagen que vamos a presentar es cómo es importante ver el territorio. El territorio te permite ver las articulaciones
del capital social, del capital cultural, del capital simbólico. Y sí es importante que nosotros digitalicemos o por lo menos tengamos un mapa de acciones y de articulaciones, no solamente de proveedurías, que es lo que se ha venido impulsando últimamente, ¿sí? o de competencia, ¿no? De saber dónde está nuestra competencia, sino también ver cuáles van a ser las plataformas del desarrollo de la sociedad de conocimiento en la región, los sistemas de innovación, ¿sí? Cuáles son las vocaciones económicas en la localidad y posteriormente en la región. Cuáles son las vocaciones económicas. Tenemos que hacer análisis diagnósticos de los sectores económicos. Es importante que sepamos en un territorio cuál es nuestro campo de acción y cuál es nuestra ponderación en nuestro actuar, si es impactante o no es impactante. Y bueno, eso que tiene que ver. Tenemos que ver las capacidades ofrecidas para facilitar las actividades económicas, ¿no? El entorno tecnológico, el entorno físico, el entorno social, el entorno ambiental, que es fundamental. No nomás es sembrar arbolitos, yo creo que el compromiso de la responsabilidad social ambiental juega un papel más importante e institucional, ¿no? También es importante, bueno, me imagino que en la Ciudad de México y en el Estado de México es muy complejo, pero sí es importante pues, los análisis de los distintos clústeres que hay que hacer para poder entender territorialmente el papel de nuestra pyme que estamos analizando dentro del estudio de caso o el estudio contextual, ¿no? Sobre todo el estudio contextual. Tenemos también el plan estratégico para dónde lo vamos a lanzar, qué se requiere, con quién tenemos que hacer alianzas. Siempre hemos pensado solamente al interno, endogámicamente, y claro, la fuerza familiar es muy importante, pero yo creo que es importante buscar aliados, y en el buscar aliados pueden ser posibles clientes, pueden ser posibles productores, proveedores, pueden ser posibles mercados. Entonces la planeación estratégica es fundamental, pero no solamente hacerla endo, sino también muy bien en el contexto. Las redes de innovación tecnológica, que es fundamental, hay que también ver a nivel de microempresa quiénes nos pueden ayudar a colaborar, a mejorar, a hacer estudios de competencia, hacer estudios de mercado. Yo creo que las universidades podemos ser un centro que pueda apoyar a las micro y pequeñas empresas, sobre todo las micro, que son las que no tienen recursos, para que puedan ellos hacer algo más importante y perdurar más en el mercado, ¿no? Las redes de aprendizaje y cooperación que son fundamentales, las estrategias de desarrollo sectorial y ramo y de subramo, las redes de información en los sistemas regionales de innovación. Esto se ha hablado mucho, pero no se ha detonado bien. Todavía es demasiado utópico, pero yo creo que ya las ciudades no deben ser conglomerados, deben de ser elementos que empiecen a hacer sinergia. Y a lo mejor las detonaciones son los investigadores o las universidades o las empresas, pues, para poder empezar a detonar este tipo de alianzas estratégicas que puede haber en la región, ¿no? El desarrollo regional hay que estarlo pensando. Y bueno, quiero terminar mi exposición de la importancia que encontramos en las micro y en las pequeñas empresas, que hay 3 cuestiones fundamentales por las que han subsistido, de acuerdo a este estudio. 1, el capital social para producir. La fuerza del personal familiar al interno. También puede ser al externo, o sea, no estoy magnificando el papel de la familia. Yo sé que hay familia y hay chavos que no trabajan o sujetos que no trabajan y ordeñan mucho a la empresa, pero no, lo que vimos sí es que hay muchas limitaciones de recursos, pero el capital social humano permite hacer muchas cosas que sean multihabilidades, que sincronicen en la comunicación, que tengan respeto, que se resuelvan los problemas, porque la empresa familiar, pues si se hunde la empresa, se hunde la familia, entonces hay de por medio muchas otras cosas, y el ser solidarios, porque pues puede ayudar a apuntalar ese capital interno familiar
a que salga adelante la empresa. Entonces es un capital social muy importante para producir y eso es fuerte. Vimos eso. Bueno, está el capital simbólico y la construcción social del mercado. La mayoría de estas empresas dependen en gran parte del consumo local y la importancia es cómo se va entretejiendo, buscar los reconocimientos. Y aquí hicieron cosas muy novedosas la gente, pero claro, no sabe qué es novedoso, pero porque por la necesidad se sale, hace degustaciones, toca la puerta, hace el servicio, lo lleva en bicicleta. Y eso fue algo muy importante porque poco a poco se empezó a ganar la simpatía y la preferencia, que es capital social, de los clientes. Entonces, quiero señalar que de acuerdo a la experiencia de la investigación, este es el capital que más tarda en construirse, el capital simbólico, los prestigios, y posteriormente el capital social para poder consolidar el capital comercial. Bueno, esto es, sí, en lo que vas armando tus clientelas, las redes y tus proveedores, pero principalmente a quién le vas a vender, para la micro y la pequeña empresa, sí. Y hay historias que son ejemplares, ¿no? Donde sale un chavo en el carrito del supermercado a vender el producto, o en la bici con el triciclo, o en su camioneta, porque ya no había que hacer. Entonces estas cosas fue lo que les permitió subsistir. Más o menos estos son los testimonios. El tercero tiene que ver con el capital cultural. Si bien encontramos ya desde el 2003 un estudio que hizo el INEGI sobre los niveles de estudio son muy bajos de los empresarios, pero no podemos decir que son burros porque encontramos que sí sabían del oficio. Y el oficio es muy importante. Sí es importante los conocimientos administrativos y todo, pero es importante el oficio porque muchos de ellos son talleres, muchos de ellos, y se quiere la habilidad y el trabajar y el ingenio y para poder apoyar. Yo, si fuera un gran director de desarrollo económico, apostaría a que nada más se complementara un poquito el capital cultural con conocimientos administrativos básicos, elementales, y hacer equipos de trabajo más en términos ingenieriles de creación, más creativos al interno de las MIPYMES, ¿no? Entonces, el capital cultural, o sea, el oficio sí lo sabían, y eso es muy importante pues para poder subsistir. Entonces ya complementaría estratégicamente qué podríamos hacer sobre el capital social, qué podríamos hacer sobre el capital simbólico y qué podríamos hacer sobre el capital cultural. Bueno, y quiero señalar las conclusiones. Es importante señalar que en este contexto se ubica un agente en diversas actividades económicas, organizacionales. Sí, pues el de la micro y la pequeña empresa arma bancos, pero a la vez va y le paga a los proveedores y atiende a los trabajadores. Esto es una dinámica muy interesante. Ya habíamos señalado que son ágrafas, y como son muchas culturas que no escriben, yo pienso que en la tradición oral es importante pues que se vayan retroalimentando. Hace tiempo pasó que las empresas vivían en un laberinto de la soledad, decía Octavio Paz, y sí, muchas de las empresas viven muy aisladas. Es necesario que se junten con el gremio, que intercambien experiencias, no solamente para jugar golf, sino para ver cómo le pueden hacer, que hablen de los proveedores, hablen de los clientes, en fin, que haya un intercambio formal e informal. E informal es muy importante, porque permite ir agrupando y ya no ver unidades productivas pequeñas, que son muy vulnerables al mercado y a la sociedad. Entonces yo pienso que es importante que a medida que también los productores se organicen y sepan su papel y se respeten y colaboren entre ellos, que haya más capital social puede haber, ¿no? Es necesaria una cultura empresarial de la región, pero con valores, no de que el que no tranza no avanza y ese tipo de cosas, sino algo que luche por la comunidad, por la localidad, por el municipio, por la región. Y fíjense que también las clientelas reaccionan también en esta lógica de articularnos, de defender el espacio, de defender la economía local, ¿no? Aquí hay dos ejemplos. La leche Querétaro fue una leche que generaron, pero que generó una identidad local,
y que pudo competir con otras de otra marca, porque apelaba pues a que pues el trabajo y esta empresa es de aquí, apóyennos, etcétera, ¿no? Entonces sí hay solidaridad en ese tipo de cosas. También me ha tocado ver mucha gente en Europa apoya a los grupos indígenas, a los trabajos de los invidentes, etcétera. Sí, simbólicamente sí pasa y se puede, sí se señala. Y la otra también que me gustó mucho que encontramos fue las vocaciones. Entonces, Celaya es conocido por cajetas, ahora por la industria automotriz. Es importante que se vayan haciendo este tipo de alianzas y que el prestigio simbólico juegue un papel muy importante. Como poder hacer en un momento dado los muebles de Apaseo el Alto de madera, que son de alta calidad y muy artesanales, o el clúster artesanal que hay en Comonfort. Las vocaciones regionales en el capital social y simbólico juegan un papel muy importante en el escenario. Yo creo que debemos estar replanteando muchas cosas, no solamente todo debe ser para importación y todo debe ser tecnología. Yo creo que se puede amalgamar e impulsar a distintos niveles, pero sí es importante que generemos y establezcamos, romper con esa el laberinto de la soledad, de esas islas, y empezar a hacer trabajo más articulado, muy respetuoso, muy ético con las otras empresas, y yo creo que eso le podría generar una identidad, mejorar el escenario, tener un ideal de comunidad. No hay que perder la comunidad y la comunalidad en las aspiraciones empresariales, sobre todo de micro, pequeñas y medianas, y saber la importancia. Se puede hacer bastantes intercambios. Me ha tocado ver de productores directos, tianguis de productores directos, donde no metan coyotes o gente que esté de intermediarios, sino directamente, y eso podría administrar. Me ha tocado ver pequeños trabajos, pero que apuntalan muy bien. Por ejemplo, estoy pensando en un municipio de Michoacán, en un tiempo de Morelia propiamente, estuvieron un acercamiento muy bueno entre productores y distribuidores, entre la Canaco y Coparmex y las micro pequeñas empresas, para hacer intercambios y fortalecieron el mercado interno, y les sirvió porque a veces no tenemos clientela. Me ha tocado ver también cómo hay misiones que salgan ya no al norte, sino a Sudamérica. Y en Sudamérica me tocó ver una experiencia muy importante de la empresa textil de Cortázar. Entonces, hay muchas cosas muy importantes que podamos ver y que podamos compartir. No todo es competencia, es importante el capital social, la colaboración. Y claro que pues no proceder antiéticamente, porque lo que nos ha llevado al aislamiento, a la fragmentación, a la dispersión y a la extinción es este componente de solidaridad, es no tener solidaridad entre las empresas, no tener apoyo entre nosotros, no confiar y hacer buenos productos, estar adulterando todo, y claro, pues terminamos como estamos en esta situación de México. Y la receta es inversa, es trabajar en la comunidad, trabajar, claro, en la competencia internacional, no, trabajar por, claro, innovaciones, pero trabajar también por la sustentabilidad, trabajar por las familias, que juegan un papel muy importante, por la comunidad, por nuestros vecinos. Yo creo que cambiando un poquito esta lógica de competencia rapaz y de sálvese quien pueda, podemos hacer un México mejor. Muchas gracias. Ricardo Contreras, Universidad de Guanajuato.